Bienvenidos, amantes de la ingeniería. Yo soy Armando Figueroa, ingeniero en comunicaciones y electrónica, y les doy la bienvenida al estado transitorio. En esta ocasión, bueno, tenemos ya la segunda parte aquí con el doctor Eusebio Ricardes, que bueno, si ya vieron la primera parte, estuvimos platicando un poco acerca de su trayectoria académica, un poco de cómo era la ingeniería en los años 80 y 90, ¿no? Y esta parte de transición de la electrónica a la computación. Estaba muy interesante, pero bueno, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos. Excelente. Y bueno, la vez pasada nos habíamos quedado en que había hecho bueno, sí, había entrado al TEC, ¿no? A realizar su doctorado, que le habían dado beca al 100%, ¿no? Sí, así es, pues con la suerte y la fortuna de que pues el Tecnológico de Monterrey nos apoyó con una beca del 100% de colegiatura y el Politécnico con una licencia con goce de sueldo. Así que pues ya no quedaba más que ponerse a estudiar y a rendirle cuentas a las dos instituciones. Ok, y ahí no le pregunté la vez pasada, pero me surgió la duda, ¿no? O sea, mencionaba que buscaba un programa de posgrado externo, ¿no? Al instituto, al UNAM, como a los clásicos, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿cuál fue la razón? O sea, esa parte. Sí, sí, pues salirse un poquito de digamos, de lo tradicional, que en el Politécnico, pues es alguna instancia dentro del instituto, como hubiera podido ser la misma ESIME, el SIC o el CIMBESTAP, o irse a la UNAM. Eh, y bueno, pues me puse a buscar alguna otra institución también, cuidando aquello de la endogamia, ¿no? Que a veces no es tan buena. Mm, no estoy familiarizado con esa parte, no sé si me podría explicar un Ah, poco. bueno, de que eh, estudias en el mismo lugar y ahí te quedas y vuelves a estudiar en el mismo lugar y sobre todo los centros de investigación o las unidades de posgrado, sus mismos graduados se regresan a dar clases ahí y como que todos son lo mismo, pues, y no hay una visión diferente. Ah, ok, ya veo. Bueno, ahí supongo que lo ideal es como llegar como a cierto punto medio, ¿no? También. O Sí, sea, claro, ni claro. todos del instituto o de la misma unidad, ni todos externos, ¿no? Así es, así es. Sí, entonces es bueno nutrirse de otra forma de pensar, de otros puntos de vista, siempre es bueno. Mm. Digo, igual tengo entendido que, por ejemplo, CONACYT impulsa esta parte, por ejemplo, en los postdoctorados, ¿no? Porque, bueno, yo conocí, bueno, tuve varios compañeros, ¿no? Que estaban en doctorado y ya se egresaron y todo, y mencionaban que el CONACYT no les permitía hacer el doctorado, digo, el postdoctorado en la misma institución donde habían hecho el doctorado. Sí, al menos en el postdoctorado sí es una norma que no sea en el mismo lugar. Aunque la diferencia, pues, es que en un postdoctorado ya realmente va uno a aportar, ya Ujú. no vas a aprender o a experimentar, sino ya vas a aportar a una solución, un trabajo. Sí, ok. Y bueno, en esta parte del doctorado, bueno, me gustaría conocer su experiencia, ¿no? O sea, cómo fue, cómo se llama el programa, qué era el tema de investigación en el cual estuvo trabajando. Sí, claro, de hecho fue parte de lo que me llamó la atención y de por lo que elegí también el tecnológico. Eh, de entrada, ofertaban o solicitaban quien estuviera interesado en trabajar en una línea de investigación que tenía que ver con dispositivos ápticos, que, bueno, yo no sabía prácticamente nada en ese momento, pero la intención pues era inclusive involucrar un poco de hardware. Involucra esto de los dispositivos ápticos, algo de hardware. Eh, el tecnológico y mi asesora, la doctora Julieta Nogués, que si ve esto, pues le mando un fuerte saludo a la doctora Julieta Nogués del Tecnológico de Monterrey, que fue mi asesora y mi directora de tesis.
Ella ofertaba esta línea de trabajo, esta línea de investigación, y pues solicitaba a quien estuviera interesado en esto. Ujú. ¿Qué son los dispositivos ápticos? Son dispositivos que permiten añadir sensaciones táctiles a los ambientes virtuales. Normalmente estamos acostumbrados a, pues observamos en pantalla ambientes 3D, o ahora en visores de realidad virtual, vemos un ambiente 3D donde se recrean formas, figuras, texturas, etcétera. Pero normalmente nuestra interacción con estos ambientes son con dos sentidos, la vista y el oído. Principalmente videojuegos. Si pensamos en videojuegos, pues tenemos la vista y el oído. Ujú. Y alguna pequeña interacción táctil con, por ejemplo, los mandos de el Wii o del Xbox que vibran y que nos transmiten alguna idea, alguna sensación a partir de esa vibración. Pero nada más. Ujú. ¿Qué hace un dispositivo áptico? Nos permite tocar los objetos, pero percibiendo la forma real. Si vemos una mesa, podemos tocarla, percibir, sentir su forma y la dureza, sobre todo. Si hablamos de una superficie deformable, pues sentiríamos esa elasticidad o cómo cambia la forma al tocarla, al ejercer nosotros presión. De entrada, pues me pareció algo muy interesante. La intención original era llegar a crear nuestro propio dispositivo áptico. Y ya, bueno, adentrándome ya en el tema de la investigación, que debo decir que habemos en el país muy pocas personas que trabajamos con dispositivos ápticos. Yo conozco a un par nada más y tengo referencia de algunos otros, pero es algo que estoy seguro que pronto tendrá pues un boom muy importante, va a tener un crecimiento. El principal problema es costo, por eso la idea era hacer nuestro propio dispositivo, porque son muy caros. Llevan una combinación de electrónica, mecánica y sobre todo algoritmos de control para poder generar esa sensación táctil. Nosotros trabajamos con un dispositivo que es de interacción puntual, es decir, solamente un punto es el que interviene en el ambiente virtual. Como si estuviéramos, la idea es como si estuviéramos tocando un objeto con un palito. Ok. Y nosotros interactuamos con la punta de ese palito, solo con la punta, con el objeto. Sin embargo, pues el tacto es bastante más sensible incluso que el sentido de la vista y nos permite, aunque estemos solamente usando un palito, pues percibir una forma, una textura. Nuestro tacto es bastante sensible y podemos percibir una textura. Y si es deformable, pues también lo podemos deformar. Y esa es la idea. Con la punta de un palito estamos explorando el ambiente. Ok. Y Y, eso fue lo que me tocó trabajar y desarrollar en el doctorado. Primero investigar qué es lo que había, qué tecnologías, la arquitectura de los sistemas que involucran estos dispositivos. Y ahí sí, fue con recursos del Tecnológico Monterrey que se adquirieron 2 dispositivos ápticos de interacción puntual que me permitieron trabajar en la investigación y crear un simulador enfocado en el entrenamiento médico.
Escogimos la parte de medicina un poco porque era una necesidad del tecnológico. Se estaba promocionando en ese entonces la carrera de medicina, estaba creando y había una relación directa con una doctora que era la jefa del área de medicina, y ella nos planteó esa necesidad. En el ambiente médico, ¿cómo aprenden los futuros médicos, los estudiantes? Pues metiendo las manos. Y a diferencia de ingeniería, pues nosotros quemamos los circuitos y ponemos otro, ¿no? Se quema el circuito y pues ya, se murió y ponemos otro. Podemos estar experimentando y, entre comillas, no le hacemos daño a nadie, nada más a nuestro bolsillo. Pero en medicina, pues en medicina tienen que trabajar y practicar con pacientes. ¿Cómo le enseñan entonces al futuro médico a realizar una sutura, por ejemplo? Algo tan sencillo, bueno, entre comillas, sencillo, Sí. como una sutura. Digo sencillo porque es de lo básico que debe saber cualquier personal del área médica, tanto médicos como enfermeros, enfermeras. Claro. Pues primero aprenden con bastidores, con frutas, después con piezas de animales, pechugas de pollo, patas de cerdo. Y ya que entrenaron con este tipo de materiales, pues ya se van a urgencias, y ahí en urgencias, pues, a trabajar, ¿no? Sí, y seguramente las primeras suturas que hagan, seguro quedan bien, pero no será lo mejor. Y pues ya sobre la práctica. Pero para eso tuvieron que haber practicado muchísimas veces, con frutas, con partes de animales, como lo comentaba hace un momento. Sin embargo, bueno, y muertos, ¿no? Animales muertos. Y después ya con animales vivos. Sin embargo, justamente por ahí del 2011, hubo un cambio en la ley mexicana. Y inclusive hubo un comunicado por parte del propio Politécnico, ya no digamos del Tecnológico, sino del Politécnico Nacional, que prohibió el uso de perros y gatos. Y ahora quedó solamente, se pueden utilizar cerdos y conejos como animales vivos. Ok. Y esto, pues, es a nivel nacional, ¿no? Entonces, y de hecho, el comunicado del Politécnico lo planteó así, que podría, de hecho, se iba a privilegiar el uso de dispositivos mecánicos o maniquís o maquetas. Eso es lo que privilegió el Politécnico. Pues entonces nuestro proyecto, digamos que tuvo todavía mayor justificación. El producto final de mi trabajo doctoral fue un simulador para realizar suturas. Se hizo la primera parte, el crédito y los derechos de autor pertenecen al Tecnológico de Monterrey, pero obviamente, bueno, pues el know-how también lo conozco yo. Y me tocó desarrollar el modelo de la piel a través de pues diferentes herramientas computacionales, porque se tiene que comportar como un modelo deformable. Y se tuvo que hacer una adaptación para que con dos dispositivos de interacción puntual fuera posible generar esa interacción, porque normalmente el cirujano pues usa las dos manos. Pero es complicado utilizar las manos porque implica un dispositivo de mayor
grado de complejidad, más grados de libertad y evidentemente pues un costo muy alto. Sí los hay, sí hay una especie de guantes que se colocan, pero ahorita ya no sé el costo. Estamos hablando de que un guante de esos hace algunos años costaba cerca de $200,000. Ok, dólares. Entonces, pues bueno, no era algo tan alcanzable. Sí. De hecho, los dispositivos con los que se trabajó eran, entre comillas, de los económicos, y estábamos hablando de alrededor de como $2,500 cada uno, que sí es, entre comillas, accesible, pero bueno, no los trae uno en la bolsa, ¿no? Sí, sí, claro. Ok. Doctor, bueno, aquí me surge una duda, ahorita que Ujú. mencionaba lo de los videojuegos, ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión, de alguna presentación que llegué a ver de usted de allá en ICIME, mencionaba pues, esta parte, ¿no? Y que, o sea, la vibración del control se podría considerar como un dispositivo óptico. ¿Eso todavía aplica o ya no? Ya, digamos, por su simplicidad ya no aplica. Eh, pues digamos que se llama pseudoáptico, porque Ok. sí, la, la, la idea del dispositivo áptico es que reproduzca la sensación similar a la real, que tiene que ser igual a lo que Ujú. estamos percibiendo en la realidad. Esto es pseudoáptica porque pues simplemente te está retroalimentando con una vibración. Ok. Sí, sí, no se recibe gran información, ¿no? Así es, no es, sí sirve, sí ayuda, interactúas con el tacto, pero no corresponde a la realidad, digámoslo así. Ujú. Sí, sí, digo, hace, que serán 25 años que salió PlayStation y que fue quien empezó con este tipo de implementaciones dentro de los controles, pues sí fue toda una novedad, ¿no? Y me imagino que en ese momento sí era a lo mejor como un dispositivo áptico, pero pues ya con el paso del tiempo, pues ya, como le mencionaba, ¿no? Yo creo que ya es muy, muy, muy simple y como dice, Claro. pues ya se considera pseudo áptico. Uh-huh, Eh, bueno, investigando un poco acerca de este tema, ya que pues sabía que usted se dedica a esta parte, uh-huh. estuve checando y vi que había una empresa donde tenían, bueno, que distribuían como distintos, bueno, creo que eran dos o tres diferentes tipos de dispositivos ápticos, pero me llamó mucho la atención uno que era como un bracito y que lo movían así en los tres ejes, pero como que no entendía bien su funcionamiento. No sé si es o sea, un dispositivo así como el que menciona, como ese que es puntual. No. Bueno, es que bueno, depende de que hay diferentes tipos de dispositivos. Insisto, primero por grados de libertad, Ujú, grados de libertad retroalimentados. Eh, Están los que son, digamos que están apoyados, que tienen un pedestal, una base, ujú. y están los que son, pues ya como exoesqueletos. Eh, no sé, bueno, si no quieres decir el nombre de la empresa, puedo seguir describiendo, pero Es que no recuerdo, no anoté el nombre de la empresa, pero ya, sí. es que, bueno, de hecho la empresa ha ido cambiando con la que yo he dado seguimiento, alguna ha ido cambiando de nombre, eh, pero bueno, digamos que el más simple Ujú, es un dispositivo que tiene 3 grados de libertad, los 3 retroalimentados, y que uno sujeta o una bolita o, un, o como una plumita, o inclusive ya uno que es como un dedal. Empezamos con 3 grados de libertad y uno pues sujeta el dedal y con ese va explorando el ambiente. Ahí simplemente ya tenemos 3 grados de libertad.
X, Y y Z. El movimiento y el desplazamiento es de entrada similar al de un ratón, pero como si fuera un ratón 3D. La Ok. diferencia con el ratón, pues es que nosotros solo tenemos X, Y en la pantalla. Ujú. Y aquí pues tenemos profundidad y podemos explorar un ambiente 3D y pues en los tres ejes, ¿no? Y desplazarnos y ponernos en cualquier lugar del ambiente. Si le agregamos ya torque, tendríamos 6 grados de libertad para poder tener torques y percibir colisiones y retroalimentación al girar. Ok. Eso ya serían 6 grados de libertad si le ponemos a cada eje esa retroalimentación. Y de ahí, bueno, pues ya vamos hacia arriba, ¿no? Dependiendo de la cantidad de grados de articulaciones que se tengan. Bueno, es que puede ser como un pedestal. Bueno, Sí. hubiera podido preparar algo y mostrarlo para No se, describir, no ¿no? se preocupe. De hecho, bueno, ya ahorita acabo de buscar y la empresa que había visto era 3D Systems. No sé si es la Ok, que usted mencionaba. 3D Systems, que antes era Sensable. Esa empresa es la que tiene, seguramente estás hablando del Phantom, el Phantom OVNI. Justamente Y aquí tienen como varios. O sea, sí, son tres tipos de Phantom, ujú. eh, que justamente es eso. El inicial son 3 grados de libertad solamente retroalimentados, sin torque. Y el más grande, el más completo, son 6 grados de libertad retroalimentados. Y ese es el que tiene un dedal o una plumilla. Y en esa plumilla tiene uno los 6 grados de libertad. De hecho, con el que desarrollamos el simulador en el tecnológico fue con un Phantom OVNI de 6 grados de libertad, pero solamente 3 retroalimentados. Aún así, aunque no teníamos los torques, se pudo hacer una simulación bastante interesante. Eh, ellos, de hecho, los fabricantes mismos han hecho sus propias bibliotecas para poder crear este tipo de sensaciones. Sin embargo, no incluyen tan fácilmente objetos deformables. Se puede hacer, hay manera, pero ya es una situación un poco más compleja con los objetos deformables. Ellos incluyen principalmente sensaciones como eh, dureza, elasticidad, algo de, por ejemplo, ¿cómo le llaman este efecto? Bueno, magnético, como un efecto magnético que uno se acerca y le atrae el objeto como un imán. Eh, y algo para superficies, ¿no? También. Claro, han ido evolucionando y han ido agregando más cosas. Y ya con librerías de terceros, pues se pueden hacer eh, más efectos. Ok. Y por ejemplo, o sea, ¿cuál es el principio, ¿no? Por el cual funciona y que uno logra sentir las sensaciones, ¿no? O sea, porque entiendo que es para esto, ¿no? O sea, que si simular que estoy tocando, por ejemplo, una superficie rugosa o un material pues, X, ¿no? Metal, madera, etcétera, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, primero hay que hablar un poco de la construcción de lo que tienen los dispositivos ápticos. A diferencia de cualquier otro dispositivo como de los que usamos con la computadora, como el teclado, la pantalla, son solamente interacción en un sentido. Por ejemplo, el teclado solamente es un dispositivo de entrada. La pantalla solamente es un dispositivo de salida.
Y así son prácticamente todos, ¿no? La bocina, el altavoz es un dispositivo de salida. Ujú. El dispositivo óptico es un dispositivo bidireccional. Al mismo tiempo está enviando información y la computadora le está enviando información de regreso. ¿Qué información envía el dispositivo? Hay dos categorías. Hablemos del Phantom. El dispositivo está enviando coordenadas de posición de cada uno de, internamente tiene encoders para poder leer las posiciones y enviarlas de cada uno de los ejes hacia la computadora. Y al mismo tiempo tiene servomotores que envían, la computadora le envía la información al servomotor para detenerlo y que el usuario perciba que se está deteniendo. Así es como funciona esto, a través de actuadores, que son los servomotores, y sensores, que normalmente son encoders, ya sea encoders ópticos, encoders eléctricos, en fin, el chiste es que el dispositivo pueda captar la posición en la que está y tenga un actuador que limite, que restrinja ese movimiento. Así, digamos que puede pensarse que el propio dispositivo óptico es un robot. Es un robot que puede moverse en 3 dimensiones, que tiene 3 giros en X, Y y Z. Si nos vamos a nada más a, sin tomar en cuenta los torques, que ya implica más complejidad, pero hablemos nada más de 3 dimensiones en X, Y y Z. El propio dispositivo óptico puede moverse y posicionarse de manera precisa en cualquier lugar. Y un algoritmo de control, pensemos por ejemplo en un motor de CDE que nosotros lo quisiéramos mantener la velocidad constante o incluso detenerlo. Incluso podemos hacer que el motor esté detenido y mediante algún algoritmo de control, como no sé, un algoritmo PID, hacer que el motor no se mueva. Y aunque yo lo quiera detener, frenar, el motor seguiría girando a las mismas revoluciones. O al contrario, aunque yo lo quiera mover, el motor no se va a mover, se queda detenido. Implica pues un algoritmo de control que lo esté moviendo de un lado a otro. Ese es el principio básico, digámoslo así, si pensamos en una sola dimensión, en un solo grado de libertad. Apliquemos el mismo principio para los 3 grados de libertad. Y es un hecho, para cada grado de libertad, el dispositivo óptico tiene un motor, tiene un actuador y también tiene un sensor. ¿Qué hace entonces? Envía coordenadas, las envía a la computadora las interpreta y mediante el software, dependiendo de la posición en la que está y si coincide con algún objeto en el mundo virtual que estamos representando en la computadora, pues le vamos enviando la señal de regreso a los actuadores para que pues los actuadores envíen la instrucción, digámoslo así, para que se detenga el motor y percibamos pues que ya no puedo avanzar, por ejemplo, ¿no? Y el principio básico es una pared o el piso. En la literatura se representa como una pared virtual, que lo que yo tengo que hacer es chocar. Para esto, pues necesito una detección de colisiones en un ambiente virtual, detectar que mi punto colisionó con esa pared virtual y en ese momento
comienzo a hacer cálculos de entre más intento penetrar el muro virtual, más fuerza o más retroalimentación le envío al dispositivo para que el usuario no pueda penetrar el objeto. Es un juego de percibo la posición y le envío retroalimentación para que no pase. Ok. Y luego lo apoyo también con una ilusión visual para que efectivamente en cuanto choque, pues ya no siga penetrando. Ya veo. Y, por ejemplo, en cuestión de la, o sea, de la superficie, ¿no? Digamos, de la rugosidad, ¿esa cómo se trabaja igual con los servos? Claro, claro, nada más que entonces, aquí lo estoy haciendo, digamos que el ejemplo lo estoy haciendo solamente con un grado de libertad. Y estoy enviando una fuerza contraria. Si yo hago un recorrido en una superficie, pues entonces envío señales en dos de los ejes para ir siguiendo, entre comillas, la superficie o generar fricción. Okay. Porque de hecho se puede simplemente, aunque no tenga textura la superficie, pero puedo generar fricción estática y fricción dinámica. Y eso se logra a partir de enviar igual una fuerza de retroalimentación, una señal de retro en dos ejes. Sí. Está bastante interesante e impresionante porque, bueno, no sé, se me cuesta un poco como vislumbrarlo, ¿no? O sea, sí, lleva atrás un poco de matemática para poder hacerlo, y sobre todo algoritmos de control para poder crear y hacer que el dispositivo esté donde tiene que estar, ¿no? sí, sí, sí. Se ayuda un poco también de la parte gráfica, porque hay muchas formas, o hay varias formas de detectar una colisión. De entrada es muy interesante porque en el mundo de gráficas computacionales hay N cantidad de métodos para detectar colisiones. Es algo que uno nada más lo ve, pero no lo piensa. Sí. De entrada no se lo imagina. Pero ¿cómo puedo detectar que dos objetos que no existen colisionaron? Tengo que estar haciendo una revisión prácticamente de todos los objetos, o al menos del objeto que se mueve, contra las coordenadas de todos los demás objetos para saber si están colisionando o no. Insisto, hay muchas técnicas. Es muy sencillo si los objetos pueden representarse mediante una fórmula matemática, como dos esferas. Es el ejemplo más fácil y el más clásico. Si tengo dos esferas, pues ya sabemos el centro de la esfera y su diámetro, y mediante pues la fórmula matemática que representa la esfera, puedo saber si una esfera está invadiendo el espacio de la otra esfera. Si lo está invadiendo, evidentemente hay una colisión. Okay. El chiste aquí es captar el momento en el que una esfera choca con la otra. Yeah. Y eso es básico para trabajar con dispositivos ápticos, porque a partir del punto de colisión, debo de comenzar a realizar los cálculos para generar la retroalimentación correcta. Imagino que, por ejemplo, para la cuestión de la textura de la esfera, se manejan como diferenciales, ¿no? Supongo, de área. Bueno, es que ahí depende del método que se utilice para conocer la textura, digámoslo así, de la esfera, pero sí, puede ser una idea a partir de pequeños diferenciales. Normalmente en gráficas se utilizan triángulos.
Y cada triángulo, entre más triángulos tenga, bueno, es mejor también la definición de la figura y eh, pues la manera de detectar la colisión. Sin embargo, pues sí se va complicando y se va haciendo cada vez más complicado el cálculo. Implica eh, pues mucho cálculo computacional. Ese es el problema, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, volvemos después de algunos ajustes técnicos. Bueno, entonces estábamos con esta parte de las texturas, ¿no? En los dispositivos ápticos. Y me mencionaba lo de los triángulos y lo que me viene a la mente es que alguna vez, creo que en un documental en Netflix o algún documental por ahí vi, ¿no? Que cuando empezaron con los gráficos de computadora en 3D, o sea, pues era un problema, ¿no? Y la solución, al menos en ese entonces, no sé ahorita cómo se maneje, pero imagino que es la misma base, que lo tomaron como una especie de rollo fractálico, ¿no? Por así decirlo, y lo hacían a partir de triángulos. Y entonces, a través de como meter más triángulos, iban generando las formas y las diferentes texturas de los gráficos. Imagino que es algo así, ¿no? Sí, de hecho, eh, para la representación de los objetos en el ambiente virtual está muy ligado a los gráficos. De hecho, se siguen las mismas ideas de los gráficos porque si bien se puede hacer áptica sin video, pues es mucho mejor con video. Pero se emplean muchos de los principios que se utilizan para gráficas computacionales, como la detección de colisiones, la detección continua de colisiones, porque no es lo mismo simplemente estar detectando las colisiones y eso, algunas técnicas fallan cuando los objetos son muy delgados Ok. y eso pasa, y pasa lo mismo en los principios ápticos. No es lo mismo chocar contra un muro grueso que contra una hoja de papel. Técnicamente, pues también debo sentir la hoja de papel, Ujú. pero si no empleo la técnica correcta, pues la voy a atravesar y ni cuenta me voy a dar. Sí, es como el algoritmo tiene que ser más fino, ¿no? Me imagino. Exacto, sí, 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 son algoritmos que ya prevén y van, entre comillas, como tratando de predecir el objeto o al revés, llevo una memoria de lo que está pasando antes y si en algún momento detecto la colisión, obviamente no puedo haber pasado, no puedo haberlo cruzado, sino que me sitúo hubo una colisión, pues hasta ahí me quedo, ya no Ujú. pude pasar, no importa qué tan grueso sea el objeto, no debió haberlo atravesado. Ok. Y llevar como una memoria previa de lo que pasó. Ujú. Sí, 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 claro. Ok. Está, bueno, este campo de la ingeniería incluye, o sea, es multidisciplinario, ¿no? Al final de cuentas. Ahora sí. Sí, 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 es muy, muy interesante por todo lo que representa y todo lo que está ahí. Y ahí es donde, bueno, empieza uno a ver por qué se necesita tanto computadoras tan grandes y sobre todo cuando hablamos de videojuegos que ninguna computadora los llena, ¿no? Ujú. Llega el momento en que ya la capacidad de cómputo eh, pues se queda corta, ¿no? Para lo que se quiere representar. Y es justamente por eso, por la cantidad de operaciones matemáticas que se tienen que realizar para poder simular cada, cada escenario. Y más si hablamos pues de escenarios 3D. Ujú. Y ahora aquí debo agregar algo que no he mencionado. Engañar al ojo humano es relativamente sencillo. De hecho, bueno, desde mediados del siglo pasado se ha hecho con secuencias de fotografías que simulan movimiento y eso es el cine, ¿no? Ujú. Y simplemente tenemos que proyectar
30 cuadros por segundo y ya estamos engañando al ojo humano y parece que el objeto se está moviendo. O la televisión anterior, ¿no? La televisión analógica, que era un engaño terrible, un punto que iba recorriendo la pantalla y a través de ese punto generábamos las imágenes, cuando era solamente un punto, Sí. haciéndolo rápidamente y ni tan rápido. Pero bueno, con eso teníamos. El sentido del tacto no. El tacto es bastante más fino que el sentido de la vista. Es sencillo. Si nosotros, esto es más fácil en ingeniería, tocamos un transformador, percibimos la vibración del transformador. Son 60 Hz. 60 Hz ya no lo veríamos. Pero se sienten. Pero se sienten. Entonces, para que la sensación sea continua y no se sientan vibraciones ni oscilaciones, de acuerdo a lo que señala la literatura de ápticos, tenemos que estar enviando una retroalimentación al menos 1000 veces por segundo, con una frecuencia de 1000 Hz. Ah, ok. Sí, ese es un dato que también había checado. Justamente le iba a preguntar sobre esa parte. O sea, digamos que ¿es el límite o es a partir de Digamos que es el límite inferior, dependiendo de lo fino que se quiera la sensación. En pruebas puede ser que dependiendo del tipo de superficie, y también va en la persona, se pueda percibir o pueda percibirse como continuo, aunque no se estén enviando los 1000 Hz. Sin embargo, para que estemos 100% seguros que la sensación va a ser correcta, lo mínimo que hay que enviar son 1000 Hz. Y estar refrescando, enviando la posición, pues 1000 veces por segundo. Y con eso aseguramos que la sensación táctil va a ser más real. Mientras que estamos enviando 30 Hz en la pantalla, 60 cuando más, tenemos que estar enviando 1000 ciclos por segundo. Sí, soy un kilohertz, ¿no? 1 kilohertz. Y eso pues ya implica que debemos estar ahí con con un dispositivo bastante rápido y la computadora haciendo los cálculos necesarios para poder enviar esa retroalimentación. Si la computadora se llega a alentar, inmediatamente se percibe. Si no se hace la retroalimentación con esa velocidad, se percibe. Ok. Y digo, al final no sé mucho de este tema, pero hace poco vi que se estaban realizando algunas mejoras en cuestión de computadoras analógicas, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, este tipo de avances pudiera beneficiar a este tipo de dispositivos. Bueno, es que, claro, entre más rápido podamos hacer los cálculos, es mucho mejor. Y es que no es solamente el cálculo, 1000 Hz, pues pudiera resultar relativamente sencillo para una computadora, ¿no? Cuando están corriendo a velocidades de gigahertz, dice uno, bueno, pues 1000 Hz lo logramos hacer. Pero el problema no es enviar la retroalimentación. El problema es hacer los cálculos a tiempo para poder enviarlos a 1000 Hz. Sí. Y voy a poner un ejemplo de algunas de las cosas que se hacen para lograr sobre todo una superficie deformable. Aunque hay varias técnicas, una de las que se utilizan para poder hacer que se perciba la sensación de una superficie deformable es simularlo físicamente o tratar de hacer una simulación física. Ejemplo, si yo conecto una serie de esferitas, masas,
cada masa va a tener, pues, bueno, cada esferita va a tener su radio, diámetro, y le debo de asignar un peso a cada esferita. Bueno, eso ya tiene cierta complejidad física, pero para poder generar una superficie deformable debo hacer una red de esferitas y conectar cada esfera simulando un resorte y un amortiguador. Ok. Vamos a pensar que conecto 10 esferas, así con su resorte y su amortiguador, pues ya tengo una cadenita, ¿no? Una cuerdita. Pero si yo quiero una superficie como un trozo de tela, pues necesito generar algo, pues cuadrado, cúbico en realidad, ¿no? Sí. 10 esferitas por lado y 10 esferitas por el otro lado, ya son 100. Ya tengo una malla de 100 esferitas donde cada una tiene masa, radio, y están conectadas con un resorte y un amortiguador. De tal suerte que está la red, están las mallitas, y si yo jalo una, evidentemente el movimiento se va a transmitir a sus vecinas, dependiendo de qué tanto yo la jale. El resorte amortiguador que une, pensando nada más que la una con 4 vecinas, tengo 4 resortes amortiguadores que se conectan con otras 4 esferas y así se va a ir propagando cada una con sus otras vecinas. Y debo de solucionar el sistema para saber qué tanto interactué con las otras. Sí. Sorpresa. Eso es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Sí, Y implica cada todo lo una de de... las esferitas, pues es un sistema, ¿no? Entonces voy propagando el movimiento y tengo que solucionar una matriz de ecuaciones diferenciales. Sí. Sí, me imagino que también, o sea, implica toda esta parte de, pues, de ondas mecánicas, ¿no? La Claro, propagación y todo eso. claro, pero voy simulando y entonces, pues a través de esa simulación, la de cálculo que tiene que hacer la computadora. Sí. En eso es en lo que se va a gastar la capacidad de cómputo, en estar solucionando de forma numérica todas las ecuaciones diferenciales de este ambiente. Ya veo, sí, pues sí, se requiere como una capacidad bastante amplia, ¿no? Y digo, creo que es como uno de los problemas actuales en el sentido de que como que el software avanzó demasiado y el hardware quedó un poco limitado, ¿no? En cuestión a las capacidades ya del software o lo que se quiere implementar, ¿no? Como bien menciona. Pues es que va de la mano, va avanzando, ¿no? Evidentemente, pues si fuera analógico, pues no habría tanto problema, pero cuando se trata de digital, pues hay que trabajar de manera eh, discreta, ¿no? Sí. Y bueno, y regresando a esta parte de los dispositivos que existen en el mercado, Uh-huh. eh, mencionaba los de medicina, ¿no? Y por ahí yo también había leído que se utilizaban en medicina, pero en la parte de medicina, no sé, yo me imagino que se utiliza, una de las implementaciones que realizan es para telecirugía, ¿no? Telemedicina, digamos, o sea, que puedan realizar cirugías a larga distancia y a lo mejor los brazos robóticos, pues, que están con el paciente, que el médico lo sienta, ¿no? Al otro lado, bueno, donde se encuentre, ¿no? Que sienta como la Claro, textura de... esa es una aplicación natural, nativa, pero antes de eso, Ujú. en entrenamiento médico es donde se tiene mucho ámbito de trabajo. Ah, ok. ¿Por qué? Por ejemplo, la cirugía laparoscópica. ¿Qué es lo que Ok. finalmente, bueno, la cirugía laparoscópica es la cirugía mínimamente invasiva? Esa donde en lugar de abrir al paciente y empezar a buscar el problema,
y solamente le hacen 2 incisiones e insertan una pequeña cámara y van explorando pues al paciente con una cirugía mínimamente invasiva o, por ejemplo, se me olvidó el término, una endoscopía, en donde introducen el endoscopio, que finalmente pues es un tubo con una cámara por la tráquea y entran por el esófago y exploran el esófago, el estómago. ¿Qué es lo que el cirujano ve? Pues ve una pantalla. Sí. Tiene unos controles y ve una pantalla. Entonces, finalmente, si los controles lo retroalimentan de manera correcta, él no le interesa si lo que está del otro lado es un paciente real o un paciente virtual. Pero así aprende, así se entrena, para que cuando trabaja con el endoscopio real, que evidentemente pues lo que percibe el cirujano es cómo va entrando, cómo se va desplazando el endoscopio, el tubo flexible, pues él va viendo y va percibiendo y va sintiendo y a través del tacto puede saber por también qué partes va atravesando y hasta dónde va a llegar. Y en la cirugía mínimamente invasiva, pues es igual. Puedo sentir el tejido, percibir la textura, tocarlo, y lo que estoy viendo es una pantalla. Que claro, se trata de, en la realidad, cuando el médico está haciendo esto, pues es un paciente real y es un equipo que está chocando con, pues con algún órgano y está percibiendo esta sensación. Pero ¿cómo entreno a alguien para que aprenda a hacer estas cirugías? Hay simuladores, los hay. No todos al alcance de todas las escuelas de medicina. Claro. O de ciertos hospitales. Pero, ¿cómo voy a ir entrenando? Porque de hecho, eso sí, también en investigación de campo que hicimos, fuimos a un hospital donde tenían un simulador de endoscopía justamente, y nos lo dijeron, ningún médico puede empezar ni siquiera con un animal, con un ser vivo, si no ha hecho X cantidad de operaciones u horas, no me acuerdo, en el simulador. Entonces, hacen el trabajo en el simulador y después, pues hacen el trabajo ya en seres vivos. En ese entonces todavía se podían utilizar canes y pues yo vi cómo estaban haciendo una endoscopía en un perrito. Sí. Ahora ya no se puede, pero bueno, se puede utilizar otro tipo de animales, pero es la misma idea. Primero practican en el simulador virtual. Ese no es tan virtual porque es el equipo. Luego practican con seres vivos, con animales. Y después ya pueden hacerlo con personas. Entonces, el primer paso, claro que se puede hacer con dispositivos ápticos. Y no necesariamente es una telecirugía. Una telecirugía es un muy buen ejemplo de en donde nos pueden ayudar, pero también están presentes en entrenamiento. Y en entrenamiento es donde pues se puede ayudar muchísimo trabajando con estos dispositivos. Yo aparte imagino que es pues bueno, ya que es menor riesgo, pues es muchísimo más fácil, ¿no? La implementación que ya como tal en la cirugía. Sí, el único problema, pues insisto, es costo, ¿no? Sí, sí. Ok. Y bueno, y entonces, o sea, a partir de que hizo su doctorado y demás, continuó con esta línea de investigación, tengo entendido. Sí, claro. Bueno, de hecho, mi doctorado fue un doctorado en ciencias computacionales, se llama.
pues me puse a trabajar en esta línea de los dispositivos ápticos. Y pues terminando el doctorado, bueno, el producto fue un aporte para percibir para trabajar con superficies deformables a través de un simulador de física. Ese fue, digamos, que el aporte del doctorado. Y el caso de estudio fue el simulador de sutura. Terminando el doctorado, pues he seguido un poco trabajando en esta línea. No es tan fácil, pero hemos logrado hacer algunas cosas inclusive con alumnos de licenciatura. Algunas situaciones sencillas como que están publicadas, se presentaron en Congreso. Un simulador de soldadura de arco eléctrico, un auxiliar para un tratamiento endodóntico, para hacer endodoncia. Ese bueno. nos apoyó profesores de la FES Zaragoza de la UNAM, y ahí fue donde pues tuvimos un buen acercamiento con la parte odontológica gracias a ellos, ¿no? El último que presentamos también hace 2 años, creo ya. Bueno, no, el año pasado fue un sistema para hacer una palpación de la involución uterina. Una vez que una mujer da a luz, el útero comienza a recuperar su forma normal, su tamaño normal. Pero tiene que irlo haciendo en determinado tiempo y con ya digamos que un patrón establecido, que lo tienen muy bien estudiado los obstetras. Si no lo hace de esa forma, bueno, puede ser que haya complicaciones o que incluso haya habido algún problema en el parto. Entonces, la única forma de saber si se está haciendo, si esta involución uterina se está haciendo de forma correcta, es tocando a la paciente. La palpan de una forma especial y saben si el útero va pues reduciéndose. Me parece que puede hacerse también a través de algún estudio de ultrasonido o algo así, pero lo más fácil es palpar, tocar a la paciente. Evidentemente, pues también hay normas que hablan del buen trato que se le debe dar al paciente. Y es claro que no es muy agradable que venga un grupo de estudiantes y pásenle todos y toquen a la paciente, ¿no? Sí, No, claro. no es correcto. Ahí es donde pues se presentó esta propuesta de pues de esta simulador de la involución uterina para ir percibiendo que realmente va regresando a su forma. Hicimos una primera aproximación con los medios a nuestro alcance, ¿no? Y con este tipo de dispositivo que tiene 3 grados de libertad y una interacción puntual. No es lo mejor, pero algo se logró y bueno, se dan los primeros pasos. Evidentemente se necesitaría un sensor especial, un dispositivo diferente para poder crearlo. Pero pues en eso es en lo que hemos estado trabajando, estamos haciendo algunas cosas en ese sentido, ¿no? Y bueno, digamos, en este momento, ahora sí que ahorita en el 2022, ¿en qué punto están este tipo de dispositivos? Porque imagino que, bueno, mencionaba hace rato que desde su punto de vista iba a tener mucha más investigación, ¿no? Iba a haber mucha más investigación en este tipo de dispositivos. Imagino que por una parte, digo, está claro que la parte médica pues, es una cuestión muy importante, pero a lo mejor viéndolo como desde el punto de vista de negocio, ¿no? Donde comúnmente le invierten más dinero y demás. Supongo que
con todo esto del meta y demás, que el metaverso es donde podrían tratar de implementarlo, ¿no? Para tener como Así esta es, no, ilusión, ¿no? claro, no he visto si ya hay algo para allá, pero es un hecho. Ujú. Es un hecho que vamos a los metaversos y me imagino que deben de sacar una versión más económica de los guantes para que podamos percibir al menos o sujetar o tocar cosas con los 5 dedos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Ya imagino. teniendo los 5 dedos, pues ya podemos tocar, girar, sentir cosas, etcétera. Ujú. Sí, imagino que ese sería como un primer paso, entre comillas, porque supongo, ¿no? Que, o yo imagino que la idea sería como la inmersión completa, ¿no? Bueno, sí, claro, pero eso implicaría como un traje, ¿no? Sí. No, y aparte, bueno, si en este momento, ¿no? Donde no está tan avanzado el cómputo que se requiere, pues es muchísimo, pues ahora para una inmersión total, pues sería todavía mucho más, ¿no? Pues sí, bueno, ahí es ir limitando, ¿no? Es ir limitando las sensaciones, los objetos, y seguramente se puede tener una buena interacción, aunque, bueno, con una computadora no tan grande, entre comillas, porque si hablamos de las computadoras más sencillas que hay ahora, pues son muchísimo más, con más capacidad de cómputo de las de hace 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. Esto ha evolucionado muchísimo. Y ahí eh, digo, o sea, realmente viéndolo como desde un punto de vista, pues del desarrollo tecnológico, científico y demás, pues es impresionante, ¿no? Y son unas emociones, me gustaría saber más y todo ese tipo de cosas, pero eh, tomando el ejemplo, ¿no? De esta cuestión del metaverso, eh, Ujú. ¿usted cómo lo vislumbra? ¿No cree que hasta cierto punto podría llegar, bueno, más bien podría llegar a un punto en el que pudiera ser más mal que bien, en el sentido de que, bueno, lo he planteado con algunos invitados y algunos colegas, ¿no? Es de que pudiéramos llegar a un futuro distópico tipo, ¿ahí cómo se llama? La película de Wall-E, ¿no? No sé si lo ubica, de que donde ya, pues, Bueno, Wally, el que del todos robotcito. gordos en una sillita, ¿no? Ajá. Ajá, sí, que, No, sí, de hecho, eh, puede ser. Creo que sí puede ser. Simplemente, ¿qué ha pasado con los celulares y las redes sociales? Ya es increíble. Te subes al metro y todo el mundo va viendo su celular y va en su mundo, ¿no? sí. Y ya casi, casi no les importa que el de junto los haya empujado, porque ya saben que eso va a pasar en el metro y van viendo su celular y todo el mundo, sobre todo los que van sentados, cada quien en su mundo Ujú, y no importa, ¿no? sí. Había una película, desafortunadamente no me acuerdo cómo se llama la película, pero podemos llegar a ese punto en donde realmente cada persona tiene su avatar y el avatar es el que está interactuando en el mundo. O sea, es un robot Ujú, que lo controla la persona y la persona está en su casa. sí. Y bueno, en esta película, no me acuerdo desafortunadamente cómo se llama, Ah, pero creo que era la de Ready Player One, ¿no? Creo. creo que sí, algo así. Pero bueno, que realmente pues todos andan con su avatar y el avatar puede ser una cosa muy diferente a, a lo que realmente es la persona. De repente algo pasó y, y se desconectan los avatares y las personas tienen que salir al mundo real, ¿no? Y ahí se ve cómo pues están descuidados, desaliñados, y ya no saben bien a bien cómo interactuar en el mundo, ¿no? Sí, Puede ser que lleguemos a eso, eh, yo esperaría que no, pero pues nada más de ver lo que pasa con la inmersión que tenemos con los celulares,
pues ya no es una buena, no es una buena señal, ¿no? Sí, sí, justamente, bueno, digamos que hablando de esta cuestión como de los futuros distópicos, ¿no? Pues se manejan de repente muchos y como que el clásico siempre es como tipo de Terminator, ¿no? Donde la Ah, inteligencia sí. artificial se vuelve contra los humanos y demás, pero Ujú. tomando como el punto, sí, este punto con el metaverso y demás, pareciera más probable, que en un futuro, no sé, ya en 50 años, supongamos, ¿no? Que la gente ya viviera como en cuartos de 2x2, ¿no? Donde nada más se tiene que acostar, se pone su visor y se conecta y ya, ¿no? Y no necesita como interactuar tanto, casi nada en el mundo real, ¿no? Y yo creo que eso implica, bueno, tiene implicaciones psicológicas y filosóficas y de todo, ¿no? Y físicas, Ujú. Sí, sí, físicas, ¿no? Porque entonces puede pasar lo que decías hace un rato de Wally, ¿no? Que ya sí. están obesos por no moverse Ujú. y ya no pueden caminar, ¿no? Ya no se pierde la habilidad de caminar. Sí, sí, y digo, con relación como a todo este tipo de cosas que puede traer, o que puede, sí, que puede traer el desarrollo tecnológico, ¿usted cómo ve no considera que de repente a los ingenieros nos falta un poco de conciencia social? O sea, porque muchas veces, o sea, como en este tipo de casos, ¿no? Como le decía, está muy padre, está genial, ¿no? O sea, uno escucha y se interesa y le da curiosidad, pero a veces como que esa curiosidad llega a ser, pues no sé si desenfrenada o sin conciencia o demás, como de no saber hasta qué punto ponerle cierto freno, ¿no? O pararse tantito y decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué podría pasar, no? No sé si me Pues yo explico. creo que sí puede ser conciencia social o ética. Ujú. Eh, lo voy a comentar, no es mía la reflexión, pero bueno, la tomé porque me parece importante. Ujú. En una conferencia de inteligencia artificial, el, el investigador que le estaba dando, y bueno, lo voy a citar, el doctor Humberto Sosa Azuela, hablaba un poco de la ética que debe aplicarse en la inteligencia artificial, porque es lo mismo que se necesita, por ejemplo, para que un dron lleve un paquete de un lugar A a un lugar B, es la misma inteligencia y es el mismo algoritmo para que en lugar de que ese paquete sea un medicamento, pues ese paquete sea una bomba, Ujú. Sí, y es sí, lo mismo. Y así como puedo entrenar un robot para hacer una buena labor, pues lo puedo entrenar para destruir. claro. Y es ética. Sí, Y, y bueno, creo que se estaban haciendo y se estaban creando comités de ética aplicados a inteligencia artificial, porque, pues sí, las máquinas no tienen sentimientos y no, la máquina no sabe lo que está haciendo. sí, Simplemente sigue un programa, ¿no? sí, es todo un problema, ¿no? Y bueno, no sé, a veces con este tipo de cosas considero que, pues dentro de los alumnos de ingeniería, ¿no? No se le da o de los programas en sí, no se le da la importancia necesaria a por ejemplo, a las materias de humanidades, ¿no? O dentro de la carrera, por Así ejemplo, es. no hay una materia ni siquiera de filosofía de la ciencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo mejor serían como cosas interesantes, ¿no? A retomar o a prestarles mayor atención o la atención debida, ¿no? Sí, 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 y sobre todo con las capacidades que ahora van a tener, que se tienen y que ya hay bibliotecas de inteligencia artificial y que se pueden hacer muchísimas cosas con estas bibliotecas, prácticamente al alcance de todo mundo. Sí, sí, sí. Sí, principalmente en Python, ¿no? Que es como En donde Python, claro, sí, sí, sí. lo Toma más. uno las bibliotecas en Python y ya, ahí está para hacer diferentes cosas, ¿no? Ujú. Sí, sí.
Volvemos después de una segunda parada técnica. Bueno, estábamos con esta cuestión, ¿no? Del asunto ético dentro de la ingeniería. Yo creo que es pues una parte importante, ¿no? Y como le mencionaba, yo creo que luego se da por hecho, ¿no? De que uno lo trae o no se le da la importancia de vida. De hecho, pues, lo he comentado con mucha gente, ¿no? Que siempre estas materias, tanto de humanidades, digamos, las que se supone que forman parte de la otra sección de la formación como ingeniero integral, ¿no? Como le llaman. Comúnmente, pues, tanto alumnos como profesores, a mi parecer, pues, no le dan la importancia, ¿no? Y siempre se ve como materias de relleno y materias para subir promedio. Y digo, al Pues, menos yo en retrospectiva, pues pensando en mis experiencias con esas clases que yo tuve, pues sí era como de, realmente no es como que haya aprendido gran cosa, ¿no? No tengo como... y desafortunadamente ese es el problema, que pues no se le ha dado la importancia que tiene y tal vez no se han tocado los temas que se deberían tocar. Ese es ese es el problema que tenemos. Sí, y bueno, un último tema que me gustaría tocar con usted, sería referente digamos que un tema actual, ¿no? Del instituto, que es esta parte de la internacionalización del Politécnico, ¿no? Que está como ahorita muy en boga y desde que entró el nuevo director. Pero una pregunta que siempre me surge es como, ok, o sea, suena bastante bien, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, de que últimamente que han hecho más convenios con otras universidades alrededor del mundo y demás, pero digo, bueno, es que, ¿qué entienden por internacionalización del Politécnico, no? Porque bueno, le digo como mi punto de vista. O sea, sí, cuando yo escuché esa parte de la internacionalización, yo dije, pues yo creo que se va a empezar o se va a regresar como a las bases y ver qué es lo que falta, ¿no? Pues, infraestructura, la calidad de la enseñanza, las instalaciones y demás, ¿no? Y a partir de eso lograr como los intercambios, ¿no? De que no nada más nosotros como estudiantes, ¿no? O bueno, los estudiantes actuales más bien, de las licenciaturas puedan ir a estancias en otras universidades alrededor del mundo, sino que también dentro del instituto sea un atractivo, ¿no? Porque pues, y bueno, y otro punto, pues a lo mejor impulsar a que el instituto dentro del ranking pues, mundial de universidades pues avance, ¿no? Que tenga un mejor puesto. Pero siento, a mi parecer, digo, pues, obviamente yo no estoy implicado dentro de todo eso, pero por lo que he visto siento que no va por ahí. Siento que lo están manejando más como esta parte de vamos a hacer más convenios y vamos a mandar más gente a más puntos en el mundo y ya, ¿no? Digo, pues al final eso pues ya existía como tal, ¿no? O sea, nada más es como hacerle un rebranding, por así decirlo. No sé cuál sería su punto de vista en este sentido. Bueno, creo que es un poco de todo. ¿Cuál es uno de los principales problemas que tiene el instituto en ese sentido? Y no nada más a nivel internacional, Ujú. que muchas de las cosas que hacemos en el instituto no se dan a conocer. Tenemos mucho trabajo, eh, mucho potencial, pero no lo damos a conocer. Eh, yo he podido asistir a algunos eventos, algunos congresos, y me ha gustado llevar alumnos a estos congresos, Ujú. sobre todo que presenten su trabajo. Eh, por ejemplo, el trabajo que comentaba hace rato de entrenamiento endodóntico, tuvimos la oportunidad de llevarlo con unos alumnos a presentarlo en un congreso en Mérida, Yucatán. En ese congreso asistieron personas, eh, pues, bueno, de diferentes partes del país Ujú. y también algunos extranjeros, sobre todo una persona de Colombia, eh, que se mostró muy interesada en lo que estábamos haciendo, pero no conocía al Instituto Politécnico Nacional. Ok. Entonces, fue una ventana para que conocieran al instituto y conocieran nuestro trabajo. Sí.
Y me gusta llevar alumnos porque a veces pensamos que el trabajo que estamos haciendo dentro de nuestras unidades, pues se ve muy sencillo o como entre comillas, como que estamos acostumbrados a verlo y ya decimos, pues es casi lo mismo, ¿no? Pero una vez que van y ven el trabajo que se hace en otras universidades y comparan lo que hacemos, de entrada, pues ya no se sienten como que, ay, pues es muy fácil hacerlo. No, comparan el trabajo que ellos están haciendo y ven lo que se hace en otras universidades. Sí, incluso, bueno, como no sé si recuerda, ahora sí que en la primera parte, la vez pasada que Ujú. le mencionaba, ¿no? Que muchas veces nosotros como ingenieros mexicanos, ¿no? Nosotros no nos pues, menospreciamos hasta cierto punto y creemos, como bien usted menciona, lo que realizamos o nuestra aportación es casi insignificante, ¿no? No tiene como gran cosa que aportar. Y bueno, al menos eso me pasó un poco a mí en el posgrado, igual un amigo, ¿no? En algún punto comentábamos eso, ¿no? Que sentía que su aportación no era así como, pues sí, la gran cosa, por así decirlo, y ya después de algunas reflexiones pues, le comentaba así como, bueno, es que o sea, pues uno hace un posgrado y demás, pero no necesariamente uno va a hacer como la investigación o el descubrimiento pues, del siglo, de la década, ¿no? Al final, Claro. igual, por ejemplo, en algún momento el doctor Juan Carlos nos decía, ¿no? Pues es que se puede hacer, o sea, es como una cuestión pues, de hacer carrera, ¿no? Ir como paso a paso, ir mejorando en el transcurso y al final, pues, se va, ahora sí con lo que se inició, puede que sea algo sencillo y a lo mejor poco relevante para ese momento, pero con el paso del tiempo y ahora sí que con el enfoque adecuado, pues va a llegar a ser una investigación pues de mucha relevancia, ¿no? Pero a final de cuentas, otra cosa que he aprendido a través pues, de este podcast y platicando con muchos colegas que ya sea que están estudiando en otro país o están laborando pues, en otro país, principalmente en Estados Unidos, es que nuestra formación en el Politécnico es bastante buena, ¿no? A pesar de pues, las carencias que podríamos tener pues, en los laboratorios, ¿no? Que sería como lo principal que muchas veces se quejan, pero ahora sí que si uno pone a un ingeniero politécnico contra un ingeniero de Alemania, de cualquier parte del mundo, pues, se puede poner tú por tú sin ningún problema, ¿no? Y, y ahí es cuando uno dice, ok, o sea, como que aprenda a valorar más la formación, ¿no? Que si bien, o sea, no es perfecta, siempre se puede mejorar, pero como le mencionaba, yo creo que muchas veces se tiene esta idea de que no es tan buena y que, pues, no sé, que no somos tan buenos en general. Y bueno, como manera, de forma anecdótica también, hace pues, algunos meses, ¿no? Platicaba con un amigo que me decía, no, pues yo tengo un amigo que es, que egresó de Pizza y está trabajando en Canadá, ¿no? Y que los canadienses o sea, como que no se la creían y decían, ¿cómo es posible que en un país tercermundista tengan educación de primermundista, ¿no? Entonces, digo, ay, es medio discriminatorio y todo, pero pues ahí se nota, ¿no? Como usted menciona, cuando nosotros nos empezamos a comparar es cuando nos damos cuenta de nuestro verdadero nivel, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues, qué mejor ejemplo ahí que tenemos con Javier, ¿no? Sí, sí, Por sí, ejemplo. Y, exactamente. y, y, y tanto y es bidireccional. Aquí en el SIG, en el Centro de Investigación en Computación, tenemos alumnos que son del MIT y que están haciendo una estancia aquí, Ujú, en el centro. Entonces, pues esto, primero tenemos que creérnosla, ujú, para empezar. Tenemos que creérnosla y qué mejor que primero dar a conocer nuestro trabajo. Y es parte de lo que tiene que hacer esta internacionalización. Dar a conocer el trabajo que se hace en el instituto en el resto del mundo. Porque a veces creemos que nos conocen, ujú. pero no es tan cierto. Sí, o sea, y en el mismo Latinoamérica, ¿no? Donde pues, uno Así es, pensaría que al menos, ¿no? así es. Entonces, parte es eso. Consiguiendo eso, pues viene la posibilidad de, efectivamente de que nuestros alumnos, con sus capacidades,
puedan acudir a otras universidades. Sí. Pero lo principal es que se conozca el trabajo y que más gente de otros países quiera venir al instituto. Ujú. No es tanto que nosotros salgamos y vayamos a, mandemos alumnos, mandemos profesores. También es que vengan y Ujú. que sepan efectivamente el tipo de enseñanza y la calidad del trabajo que se hace en el instituto. Ujú. Claro. Sí, y de hecho, bueno, con esto que menciona de como la divulgación, digamos, vi que que fue en el 2020 también estuvo postulado, ¿no? Para la dirección o para la terna de la dirección de CIME Culhuacán, y estuve viendo ahí una página que tenía pues, un blog donde subió como sus propuestas, me parecían bastante interesantes, y una de ellas recuerdo que era esta cuestión, ¿no? De la parte de la divulgación del trabajo pues, de la ESIM en general, ¿no? Y de la sección de Así posgrado, es. por ejemplo. Porque, bueno, ahí coincido con usted. Eh, una vez que fue en abril, ¿no? Que fueron el aniversario de la sección de posgrado. No sé, Ujú. creo que no recuerdo haberlo visto por ahí, pero bueno, este, yo le comentaba a varios doctores, ¿no? El doctor Juan Carlos, el doctor Basilio, con los que tengo mayor relación, que a mi parecer, y viéndolo como desde un punto de vista como empresarial, ¿no? Hasta cierto punto, es que pues, en este caso a la sección y en general a la ESIME y al Politécnico le falta como más marketing, ¿no? O sea, en esta parte, como bien mencionada, darse a conocer y hacerlo atractivo, ¿no? O sea, porque en sí es atractivo, pero pues falta como esta, digamos, manita de gato, por así decirlo. Yéndome un poco como a la parte pues, de programación web, ¿no? Que dicen que el frontend, el backend, tenemos todo el backend, ¿no? Pero el frontend, pues ahí falta ponerlo más bonito, ¿no? Pues es que es parte de, ¿no? Eh, y pues yo lo intenté hacer a través de mis estudiantes de licenciatura, que era mi área de alcance. Afortunadamente, pues pude llevar a varios estudiantes a diferentes eventos en donde justamente dábamos a conocer nuestro trabajo, mostrábamos qué se hace en el Politécnico y pues a partir de ahí generar esa comunicación, generar ese intercambio. Y lo más importante, pues que nos conozcan Ujú. simplemente. Con eso, con eso logramos muchísimo. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál fue la experiencia de estos alumnos, ¿no? Que se ha llevado a congresos, como, ¿cuáles son? ¿Ha escuchado, opiniones o, no sé, sus Pues impresiones? sobre todo lo que más me llamaba la atención es justamente que si consideraban que su trabajo no era tan de tanta trascendencia o que no era tan complicado, o afortunadamente que a ellos ya se les hacía pues fácil por el tiempo que ya habían desarrollado, llegaban a presentarlo y la demás gente pues les gustaba el trabajo y se daban cuenta que realmente ya había mucho tiempo invertido y pues que estábamos a nivel nacional, ¿no? O sea, no teníamos ahí ningún problema pues para presentarnos y plantarle cara a cualquiera, ¿no? Sí, claro. Y digo, rápidamente, esto me trae otro pensamiento, como a lo mejor, no sé si llamarlo polémico, problema en la actualidad. Y bueno, que es con respecto a las universidades públicas y privadas, ¿no? Como que de repente yo siento, no sé si sea por mi entorno tal vez, pero que de repente como que hubo un boom donde se cree que por estudiar en una universidad privada es mucho mejor, ¿no? Y como que no se le resta importancia a las instituciones públicas. Digo, si bien la mayoría, ¿no? Si uno pregunta con los jóvenes, pues van a decir, pues quiero estudiar en la UNAM, o en el Politécnico, ¿no? O en la UAM. Pero creo que o como a nivel sociedad sí ha habido como un cierto giro, ¿no? Si bien no creo que sea tan importante, pero no sé, me da esa impresión. ¿Usted cómo lo ha visto? Bueno,
Aquí he tenido la oportunidad de estar en los dos mundos, Ujú, estar en la universidad pública y de estar en la universidad privada. Eh, y creo que parte de lo que lograron las universidades privadas y de por qué en algún momento, incluso en un último estudio que me acaban de enviar, resultó que está mejor rankeado el Tecnológico de Monterrey que la UNAM. ujú. Y Sí, esto es sí. algo que acaba de salir. Principalmente es el darse a conocer. ¿Y quiénes lo dan a conocer? Principalmente sus alumnos. Ujú. Sus alumnos son los que dan a conocer se dan a conocer ante las instancias internacionales. Eh, yo no podría decir si una universidad pública o una universidad privada es mejor. Insisto, he estado en las dos. He visto cómo se sufre también en la universidad privada, porque aunque uno crea que la universidad va a poner el recurso y va a generar, digamos que la investigación, también he visto cómo los profesores, los investigadores de las universidades privadas están obteniendo el recurso, buscando cómo obtener el financiamiento, y no es a veces no es la universidad la que se los da. Muchas veces lo sacan de las mismas fuentes que las universidades públicas. Ujú. También los apoya a veces la iniciativa privada, pero es porque ya supieron convencer a la iniciativa privada de en qué los va a ayudar la investigación que se está realizando. Y eso a En veces uno, falta mucho, ¿no? Dentro del instituto, como la vinculación con la industria. sí, sí. De hecho, eh, hace, hace años nos tocó ir a buscar que nos hicieran un donativo de una empresa. Y nos dijo la empresa, qué bueno que vienen y qué milagro, porque mejor vienen las empresas, las universidades privadas Sí. y aquí están y les hacemos los donativos. Pero desafortunadamente a veces la burocracia y nuestros mecanismos no ayudan. No es tan fácil. Tiene tiene razón en parte los mecanismos que existen porque se presta o se puede prestar a que una empresa done su chatarra y en lugar de ayudarnos nos tome de basurero, siendo muy drástico, ¿no? Ujú, Siendo claro. muy drástico. Y simplemente con la posibilidad de obtener un comprobante deducible de impuestos. Y en ese sentido, pues el Politécnico es muy exigente y verifica que lo que se está donando sea realmente de utilidad y no nos estén tomando de basurero. Ujú. Pero a veces ese tipo de mecanismos burocráticos es demasiado exigente y crea pues desinterés y dicen pues no, con ellos no porque es muy complicado. Sí. No, y aparte, bueno, me parece un poco, pues, un tanto irónico, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas, pues dentro de la creación del instituto, el objetivo principal, pues es esta cuestión de generar la independencia tecnológica de la nación, ¿no? Y Uh -huh. hoy en día como que eso ya no se ve reflejado, ¿no? Por estas cuestiones. Pues sí, es indudable que hace falta esa vinculación y recuperar la confianza con la industria, Ujú. recuperar la confianza de que les vamos a poder ayudar y de que tanto los estudiantes como los profesores pues van a trabajar para apoyarlos, ¿no? Claro, ok, bueno. Bueno, pues, bueno, Doc, yo creo que con esto terminamos, pero bueno, antes me gustaría preguntarle si gusta dar algún mensaje a la
pues, a la comunidad que ve este podcast. No sé, a ver si que nos ven tanto estudiantes de CIME como de otros lados, algo que quiera compartir. Pues algo que comentamos en la primera parte, que recuperemos la curiosidad en primera instancia. Recuperemos la curiosidad y tratemos de pensar en la parte de ingeniería cómo están funcionando las cosas, por qué están haciendo lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Cosas tan simples como decirle al teléfono ahora, ya sea Android, ya sea Google, hablarle al teléfono y pedirle que haga algo. Uh-huh. O a estos dispositivos inteligentes, ¿no? Las bocinas, Sí, la todos Alexa, ¿no? estos tipos. Y no quería decir marcas, pero bueno, ya No dijiste. importa. Sí. Ya dijiste Alexa, ¿no? Sí. ¿Cómo le dices a Alexa que haga determinada labor y te la trae? Y pensar qué está pasando atrás. ¿Dónde está la monita Alexa, no? Y para los nostálgicos y los que les gusta Star Trek, pueden cambiarle y en lugar de decirle Alexa, le pueden llamar computadora. Y ya en lugar de decir Alexa, le dicen computadora, haz tal cosa. Y bueno, ya para que se sientan en el Enterprise. Okay, sí. Pero bueno, es lo que yo quisiera decirles, ¿no? Y la otra es las condiciones laborales, las condiciones del país y las licenciaturas ya no van a ser suficientes. Ya cada vez va a ser más necesario tener una formación más allá de la licenciatura. Y no tanto porque nos esté faltando alcance o porque nos estemos quedando cortos en la licenciatura. No, la idea de la licenciatura es dar las bases y generar los conocimientos suficientes, una, para que puedan desempeñarse en un ámbito laboral, dos, para que puedan realizar estudios por su cuenta propia, que sean autodidactas. Y la licenciatura debe darles esa formación y esa disciplina de poder estudiar y poder aprender por su cuenta propia. ¿Qué está pasando ahora y por qué la licenciatura ya no alcanza? Estamos teniendo demasiada especialización. Ya no el ingeniero que antes sabía todo, ya no es suficiente. ¿Por qué una industria necesita una capacitación en determinada paquetería o en determinado equipo? Pues porque es lo que hay ahorita. Pero ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a ser útil esa tecnología? Pues no lo sabemos. Puede ser muy poco o puede durar muchísimo. Sin embargo, debemos estar preparados para poder soportar ese cambio. Si no, me voy a quedar siendo un ingeniero que sabe trabajar con transistores cuando ya hay circuitos integrados. Y en la parte de cómputo, me voy a quedar a lo mejor con programación estructurada cuando ahora se utiliza programación orientada a objetos y ya más, ¿no? Ya la base son objetos combinado con eventos y demás. Pero si no tenemos esa capacidad, si no tenemos esa idea, pues nos vamos a quedar atrás. Ya no es el tiempo de que, pues lo que me pudieron dar mis maestros y hasta ahí me quedé. Ya también es un reto para los profesores. No recuerdo ahorita la frase al 100%, pero es algo así de que los profesores estamos preparando alumnos para utilizar tecnologías que todavía no se han inventado y empleos que ni siquiera existen, ¿no? Uh-huh.
Ok. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso es para lo que debemos estar preparados. Hay que tener la mente abierta y no pensar como antes se pensaba, ¿no? De que ya terminé mi carrera de ingeniería, adiós a la escuela y no me vuelvo a parar en un aula. Ya no estamos en eso. Ya la tecnología, los conocimientos, el avance que se tiene ya no nos permite hacer eso. Ujú. Tenemos que seguir capacitándonos y para aquellos que van a terminar licenciatura, apenas van a empezar su carrera. Desafortunadamente, puede ser la culminación, sí, es algo muy importante, la culminación de sus metas, pero su carrera apenas empieza. Digamos que la, la escuela fue la preparación, que fue el calentamiento para la carrera. Y ya, a partir de que egresan, terminó la fase de calentamiento y empieza la carrera. Y como decía, esto estaba pintado en la barda de el cuartel de guardias presidenciales. Yo lo veía a diario cuando pasaba por el metro Chabacano. Ya desaparecieron los guardias presidenciales, pero estaba pintado en su muro. Decía, más vale torrentes de sudor en el campo de instrucción y no una gota de sangre en el campo de batalla. Y creo que eso, pues esa filosofía militar, pues se aplica perfectamente a todos los ámbitos, ¿no? Sí, ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. No, ¿de qué? Pues al contrario, muchas gracias por la invitación y pues un gusto poder platicar contigo y hablar un poquito de lo que es, pues, mi persona, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, al contrario, y bueno, le comento, las puertas del estado transitorio pues siempre van a estar abiertas para usted, por si después pues gusta venir a platicar pues algún tema que tenga por ahí, así que pues con todo gusto, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que pasamos al estado estacionario, se despide tu amigo Armando y no olvides suscribirte aquí al canal, activar la campanita de notificaciones, pues seguirnos en Facebook como estado transitorio y puedes escuchar también los podcasts en Google Podcast e iVoox, igual, en todos lados estado transitorio. Y ya si quieres hacer alguna pequeña aportación monetaria en nuestro Patreon desde $1. Esto sería todo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.